calles pueden ocultar secretos más oscuros de lo que imaginamos, y a veces la violencia del mundo real supera cualquier historia de terror. Este caso estremeció a todos. 3 jóvenes fueron halladas sin vida, víctimas de lo que parece haber sido un brutal ajuste de cuenta vinculado al narcotráfico. La frialdad con la que se ejecutó este triple crimen deja en evidencia que estamos ante un hecho tan aterrador como enigmático. Hoy revivimos lo ocurrido y repasamos cada detalle de este espeluznante caso que conmocionó a todos. Florencio Varela. Septiembre del año 2025. 3 jóvenes, Lara, Brenda y Morena, desaparecieron una noche sin dejar rastro. Terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más estremecedores de los últimos tiempos. Días después, sus cuerpos fueron hallados en un pozo, con señales de tortura y brutalidad. Todo apunta a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Pero más allá de las versiones oficiales, lo que queda es el horror y la incertidumbre. Este no es un simple caso policial, es un triple femicidio que expuso con crudeza cómo la violencia narco puede destruir vidas inocentes en cuestión de horas. Según las investigaciones y los relatos del barrio, Lara, Brenda y Morena solían frecuentar mucho la zona conocida como Las Flores, un barrio donde la presencia de narcotráfico había ido cobrando cada vez más fuerza. Con el paso del tiempo, ese lugar se convirtió en un punto de encuentro reservado, un sector donde las actividades ilegales se camuflaban entre lo cotidiano. Vecinos aseguran que, cada vez con más frecuencia, las calles de Las Flores eran testigos de movimientos sospechosos, autos que llegan de noche, figuras que se reconocían entre los vecinos y transacciones visibles bajo la mirada silenciosa de las esquinas. Es allí donde las jóvenes, por razones aún poco claras, entraron en contacto con operadores de esta organización criminal. Decir que Las Flores estaba potenciada en la actividad narco no es una exageración. Las operaciones delictivas comenzaron a manejarse con mayor descaro. Esa dualidad, una calle común de día, un escenario clandestino de noche, permitió que la organización criminal creciera sin que muchos percibieran el alcance real. Y justamente en ese equilibrio entre lo visible y lo oculto, las vidas de Lara, Brenda y Morena quedaron atrapadas. Las investigaciones apuntan a que Lara, Brenda y Morena no tuvieron mejor idea que meterse en un terreno prohibido. Habrían robado cerca de 3 kilos de cocaína a un jefe narco de origen peruano. En el mundo del narcotráfico, esa fue una decisión que tuvo consecuencias fatales. Este tipo de organizaciones posee reglas que son tan duras como inquebrantables. No se traiciona, no se roba y mucho menos se toca el negocio, que representa millones en ganancias. Quien se atreva a romper esas normas, tarde o temprano paga el precio más alto. Así, lo que para ella pudo haber parecido una salida rápida, terminó siendo una sentencia. El crimen organizado no perdona, y mucho menos olvida. Este caso es un recordatorio brutal de que dentro del narco no hay segundas oportunidades. Las reglas se cumplen, o la consecuencia es la muerte. Un arma 9 milímetros, ahí lo vemos, está con un arma 9 milímetros, está con un arma de 9 milímetros tirando desde el primer piso. Vimos que había policía de Rosario, ahí le responden con botellas. Han preparado algunas personas que están aquí bombas molotov para defenderse. La persona acusada de ser el narco. Este que ves en pantalla es el sitio exacto donde Lara, Brenda y Morena encontraron su destino final. Un rincón frío y desolado que fue testigo de una atrocidad sin nombre. Lo más perturbador de todo es que aquel crimen no quedó oculto. Fue transmitido en vivo a través de una plataforma anónima para alrededor de entre 40 y 45 personas. Según cuenta el relato, alguien en el video dijo: "Esto es lo que le ocurre a las que me roban.
como si el horror se exhibiera para que el mundo lo presenciara, ver para creer o para estremecerse. Las chicas caminaban por la rotonda de la Tablada, justo en el cruce de Monseñor Búfano con Avenida Crovara. Fue ahí donde alguien las vio por última vez. En segundos, esa esquina común se convirtió en el punto de partida de una pesadilla. Una camioneta blanca, una Chevrolet Tracker, las recogió sin que nadie imaginara que sería el paseo final. 5 días completos de angustia, con operativos policiales masivos, familiares y amigos alzando su voz en marchas, bloqueando calles, clamando por pistas, por esperanza. Sin embargo, el silencio se volvió grito. Las autoridades confirmaron lo que muchos temían. El final trágico consumó un misterio que arrancó con una simple rotunda. Detrás del horror de este triple femicidio está un nombre que emerge con fuerza. Little G, o mejor conocido como Pequeño J, un narco peruano de apenas 20 años, señalado como autor intelectual del crimen. Se le atribuye haber ido escalando en reputación dentro del mundo del narcotráfico en los últimos años, pasando de ser un apellido relacionado con delitos menores a liderar operaciones más complejas. Según los investigadores, su conexión familiar le dio una base. Su padre fue un líder criminal peruano, lo que le permitió entrar al mundo clandestino con contactos ya establecidos. Este joven, aún con tan poca edad, representa una nueva generación del narco, audaz, despiadada y dispuesta a mostrar poder con crueldad. Lo que comenzó como rumores, ahora aparece como un rostro detrás del crimen que manchó la historia de Florencio Varela. Esa casa, perdida entre las calles silenciosas del conurbano, fue el último lugar donde las 3 jóvenes respiraron. Nadie sospechaba que detrás de esas paredes se gestaba una escena que marcaría para siempre la historia del crimen argentino. Durante horas, los vecinos escucharon ruidos apagados, el arrastre de muebles, golpes secos que parecían perderse en la oscuridad. Adentro, las chicas comprendieron que ya no había salida, que el infierno no era una historia, sino un cuarto sin ventanas. El plan de Pequeño J fue meticuloso y cruel. No se trataba solo de castigo, sino de enviar un mensaje. Quien lo traicionara pagaría el precio más alto. Y esa noche, el mensaje fue escrito con el miedo. Las 3 fueron encontradas amordazadas y con los tobillos y rodillas atadas, y se especifica que Lara tenía totalmente cortada una de sus orejas y la yema de 4 dedos de su mano izquierda. Ella tenía 7 heridas en vida, al igual que Morena, aunque su cadáver fue encontrado con una bolsa de plástico cubriendo su cabeza. En cambio, Brenda padeció 22 heridas graves mientras todavía estaba con vida, y su cuerpo fue descuartizado en la zona del abdomen luego de su muerte. Además, los análisis forenses dictaminaron que Brenda y Morena fallecieron antes que Lara, dado que su cuerpo tenía más signos de descomposición y putrefacción que el de la menor de edad. Dicen los peritos que todo ocurrió en silencio, sin testigos, solo la respiración contenida de las víctimas y el sonido metálico de los objetos que se movían dentro de la casa. Al amanecer, el lugar se volvió un cementerio improvisado. Los cuerpos quedaron allí, abandonados, como si el crimen necesitara ser recordado. Pequeño J no tardó en desaparecer. Con ayuda de su mano derecha, Matías López Osorio huyó hacia Perú, escondido en un camión cargado de pescado. Creyó que su historia se perdería entre las montañas y el polvo del camino, pero el eco de la violencia es imposible de borrar. Hoy, ese sitio permanece vacío, las paredes conservan el silencio y las sombras parecen más densas. Pero la historia no termina ahí. Las pesquisas comenzaron a apuntar hacia alguien que habita en la sombra del propio clan, el tío de Little G. Testigos y fuentes judiciales señalan que él habría usado guantes de látex durante la noche del crimen, una indicación clara de que alguien buscaba no dejar rastros. No es la primera vez que su nombre aparece en casos oscuros. También está bajo acusación por un homicidio ocurrido en el año 2012. Esa doble sospecha pinta un panorama perturbador. La brutalidad no fue solo ejecutada por encargados de calle,
sino por quienes parecen estar más cerca de la familia. Esa conexión familiar oscura revela que este crimen fue más que un ajuste narco. Fue un mensaje de poder que explotó desde adentro. Conforme avanzan las investigaciones, el abanico de sospechosos se amplía. Dos hombres emergen con fuerza entre los prófugos. Gustavo Morales Guamaní, alias El Loco David, o Tarta, y Alex Roger Idón Castillo, quien es conocido por su relación íntima con la familia criminal. Novio de Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Sotakuro, otro de los arrestados. Ambos fueron identificados no solo por las cámaras de seguridad, sino también por el testimonio de otros acusados que los ubicaron en la escena de los asesinatos. Ante ello, el juzgado de garantías número 4 de La Matanza ordenó su detención nacional e internacional. El fiscal Arriba lo dijo con claridad: podría haber más detenciones en las próximas horas. Tenemos reconstruida la secuencia desde el primer día del crimen hasta 2 días después. El móvil que sostiene los investigadores es otro: el robo de cocaína. Esta red de crimen no es improvisada ni superficial. Es una maquinaria tejida con lazos familiares, complicidades transnacionales y códigos de silencio brutales. Cada nombre implicado revela un nivel más profundo de conexión, un poder estructurado que trasciende un simple ajuste de cuentas. Es una sombra extendida que atraviesa fronteras y generaciones. Lo que hasta ahora parecía un encuentro fortuito cobra otro significado en este caso. Una cámara de seguridad captó a Lara Gutiérrez y Pequeño J caminando juntos por el barrio de Flores 2 semanas antes del triple crimen. Ese registro no es anecdótico, confirma que ya existía algún vínculo entre ellos, que sus caminos se cruzaban antes de aquella noche que cambió todo. Este video fue tomado alrededor del 6 de septiembre, cerca de un local de comidas rápidas en la avenida Rivadavia. En las imágenes se los ve acompañados por otras 2 personas, lo que sugiere que no se trató de una reunión clandestina aislada, sino parte de una trama más compleja. Al investigar más, una testigo aportó que Lara y Brenda frecuentaban círculos donde ya se rumoreaba la presencia de J y su entorno. No se limitaron a verse ese día, parece que ese encuentro fue parte de una relación previa, que hoy cobra un peso decisivo en la causa. Decir que Lara y Pequeño J solo se conocieron momentos antes del crimen ya no parece suficiente. Esa imagen los marcha juntos, en el tiempo anterior al horror, provocando nuevas preguntas. ¿Qué los unía de verdad? ¿Fue un encuentro planificado o simplemente una coincidencia fatal? Y lo más inquietante, ese vínculo fue el eslabón que precipitó el desenlace brutal. Detrás de las paredes de aquella casa alquilada en Florencio Varela se escondía un infierno. La vivienda pertenecía a Celeste Magali Guerrero, una mujer aparentemente común, conocida por sus vecinos por su trato reservado y por los movimientos constantes de personas que entraban y salían de su domicilio. Celeste no era ajena al mundo de Pequeño J. Según los investigadores, tenía vínculos directos con él y con su entorno. Era quien alquilaba la casa donde las 3 jóvenes fueron llevadas y donde finalmente encontraron la muerte. En los días posteriores al hallazgo, Guerrero rompió el silencio. Ante el fiscal Arriba, relató con detalle lo que ocurrió puertas adentro, y su testimonio se convirtió en una de las piezas más importantes de la investigación. Su declaración reveló nombres, roles y una secuencia escalofriante que terminó de exponer cómo operaba la red criminal detrás de este triple homicidio. La declaración de Celeste Guerrero abrió una ventana directa a lo que ocurrió aquella noche. Según contó, Julio, conocido por muchos como Pequeño J, pidió usar la casa para una reunión. A las 9 de la noche llegó una Chevrolet Tracker blanca. Dentro iban las 3 jóvenes y al menos 3 hombres. Víctor Duro Sotakuro bajó del vehículo y, según Guerrero, le entregó $1000 a Julio en plena entrada. Mientras tanto, otros hombres, Matías Osorio, apodado Heladero de Pequeño J, junto a Paco y Nero, ya habían preparado la tierra. Cavaron un pozo en el fondo de la propiedad mientras la música sonaba a todo volumen. Guerrero recuerda haber visto en la penumbra del living a 3 hombres con guantes de látex. Luego, al hacer el reconocimiento fotográfico, identificó sin dudar a David, el loco David, entre ellos. Al volver a su casa de madrugada, encontró a su pareja con la mano ensangrentada, quien le dijo haber actuado para impedir la huida de una de las jóvenes. Y cuando los responsables abandonaron el lugar, la misma testigo narra que compraron grandes bidones de nafta
en una estación cercana, lo que demuestra la logística fría y planificada detrás de esto. Por último, la propia investigación ubica la venta de droga como telón de fondo. Guerrero reconoció que Osorio le proveía cocaína, con envíos que, según su relato, partían desde uno de los departamentos que Julio tenía en Pompeya. Todo ello compone una escena donde la violencia, el negocio y la complicidad se entrelazan hasta convertir una casa cualquiera en el centro de un crimen que conmocionó a la comunidad. Pero más allá de los nombres, las detenciones y la brutalidad del crimen, hay algo que no puede olvidarse. Detrás de cada nombre, de cada rostro, había una historia. Lara, Brenda y Morena eran 3 chicas jóvenes, con sueños, con risas que aún resuenan en los videos que dejaron, pero también vivían una realidad dura, marcada por la necesidad y el abandono. Se sabe que las 3 se prostituían, con el conocimiento de sus propias familias, llevando el dinero a sus casas, intentando de alguna manera ayudar o sobrevivir. Nadie puede juzgar la decisión de quien no tuvo opciones. Lo que sí podemos hacer es mirar de frente esta realidad que tantas veces preferimos ignorar, la de chicas expuestas a un entorno que las devora, donde la pobreza y el miedo y la manipulación son moneda corriente. Hoy, esas imágenes que alguna vez compartieron en redes sociales cobran otro sentido. No son simples videos, son fragmentos de vidas que terminaron demasiado pronto. En este caso, no ha sido solo una historia de crimen y narcotráfico, es el reflejo más crudo de cómo la sociedad deja desprotegidos a quienes más necesita cuidar. Ojalá que este video no sea solo para recordar su tragedia, sino para preguntarnos qué hacemos como comunidad para que otras chicas no terminen igual, porque la indiferencia a veces puede ser tan culpable como el crimen mismo.